continuar hablando un poco acerca de derechos, que es el tema donde justamente nos quedamos la clase pasada. Bien, voy a compartir pantalla, ustedes me informan, me comunican si se puede visualizar. A ver, a ver. Listo. Chicos, ¿se visualiza la pantalla? ¿Sí? Sí, correcto. Bien, miren, la clase pasada nosotros hemos hablado un poco acerca de lo que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas. Hemos visto qué significa el antecedente de las Naciones Unidas. La ONU no era una idea novísima, sino que tenía un antecedente inmediato. Ese antecedente se llama Sociedad de las Naciones, que surgió terminada la Primera Guerra Mundial. Hablamos de 1919, con solo una función. La Sociedad de las Naciones se crea después de la derrota de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial, y como son perdedores de la guerra, se les obliga a firmar un famoso tratado denominado el Tratado de Versalles, donde versa la rendición de Alemania y como perdedores de la guerra, únicos responsables, se les hace firmar este tratado donde tienen prohibido tener demasiados soldados en sus fronteras, tener demasiado armamento y tienen que pagar una cuantiosa recompensa o reparación civil por todos los daños ocasionados. Así que la Sociedad de las Naciones, recordemos, se crea básicamente para hacer que los alemanes cumplan ese tratado. Y no contentos con eso, tiene una segunda función, hacer que ya no exista una Segunda Guerra Mundial. Era la función de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, los alemanes no cumplen el Tratado de Versalles y quien brilla por su ausencia es la Sociedad de las Naciones. Los alemanes inician la Segunda Guerra Mundial y quien brilla por su ausencia es la Sociedad de las Naciones. Básicamente, la Sociedad de las Naciones solamente tenía dos funciones y no pudo cumplir con ninguna. Fue un rotundo fracaso. Por eso se desintegra. Si fracasa, si no nos sirve, lo eliminamos y posteriormente se crea en su reemplazo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por eso, si la UNSA te pregunta, ¿cuál es el antecedente inmediato de la Organización de las Naciones Unidas? Hablamos de la Sociedad de las Naciones. Y el documento por el cual se creaba la ONU era la Carta Constitutiva. O sea, no podíamos dejarlo en un contrato verbis. No sé si les expliqué la clase pasada. Si yo con ustedes alego que la siguiente clase vamos a tomar lección oral, puede ser que algunos me digan la siguiente semana, profe, yo jamás quedé con usted eso. Imposible. Yo no quería que se tome lección, pese a que hemos hecho un acuerdo verbal, ¿cierto? Por eso, como ustedes se pueden desistir en cualquier momento, mejor por escrito. Tomamos lección la siguiente semana, listo, firmen acá. Todo por escrito para que después no haya quejas. Lo mismo ocurre con la creación de la ONU. Para crear esta institución que nosotros denominamos Organización de las Naciones Unidas, vamos a constarlo por escrito. ¿Cómo se llama ese documento? Ese documento se llama Carta, la Carta Constitutiva de la ONU. Carta, así se llama. Constitutiva porque constituye, crea, genera a las Naciones Unidas. Entonces ya saben, el antecedente inmediato de la ONU, Sociedad de las Naciones, y el documento por el cual se crea, Carta Constitutiva de la ONU. Listo. Hoy día vamos a ver los órganos de la ONU. Acá hay una pregunta frecuente respecto a la Corte Internacional de Justicia. Mire, como unidad viva, estructural, así igual que el ser humano, la ONU también tiene órganos. El ser humano, nosotros necesitamos de órganos para subsistir, ¿cierto? Necesitamos del corazón, del riñón, páncreas, pulmón, qué sé yo. La ONU, también para subsistir, necesita de algunos órganos que la integren. Esos órganos son estos 6. La Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría y la Corte Internacional de Justicia. Pregunta, ¿dónde queda la ONU?
¿Qué dicen? ¿Dónde está su sede? Sabemos que está en Estados Unidos, pero básicamente, ¿en qué parte se encuentra la ONU? ¿Dónde está establecida actualmente? Correcto. La ONU se encuentra en la ciudad de Nueva York. La ONU está en Nueva York. Lo voy a escribir acá. Nueva York. Y si la ONU está en Nueva York, como tú ves acá, quiere decir que todos los órganos que la integran también se encuentran en Nueva York. La mayoría. Asamblea General, también en Nueva York. Consejo de Seguridad, también en Nueva York. Consejo de Administración Fiduciaria, también en Nueva York. La Secretaría, también en Nueva York, excepto la Corte Internacional de Justicia. Profe, ¿por qué? ¿Dónde queda la Corte Internacional de Justicia? Esta corte queda en La Haya, Países Bajos. Por eso tú habrás escuchado que a la Corte Internacional de Justicia también se le conoce como la Corte de La Haya, porque queda en La Haya, Países Bajos, mientras que el resto de órganos sí quedan en Nueva York, Estados Unidos. 5 en Estados Unidos, 1 en Países Bajos, en La Haya, justamente la Corte. ¿Listo? Partamos de esa premisa. Profe, ¿de qué se encarga cada órgano? Vamos con la primera, la Asamblea General. La Asamblea General también es conocida como la representación universal. Es el junte de todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros que conforman a la ONU, todos los países que forman parte de la ONU, se reúnen. El presidente de Perú, presidente de México, de El Salvador, de Estados Unidos, se reúnen en una sala y conforman la Asamblea General. Profe, ¿para qué se van a reunir todos? Para debatir. Van a debatir aspectos relacionados a la Carta de la ONU. ¿Qué era la Carta de la ONU? El documento que crea a la ONU. O sea, prácticamente van a debatir si fue buena idea o no crear a la ONU. Si la ONU está cumpliendo con sus funciones, con sus metas, con sus atribuciones, si necesita de una ayuda, quizás de otro órgano que la ayude a completar sus metas. Todo eso se debate en la Asamblea General, conocida como la representación universal, el junte de todos los Estados miembros. Siguiente, el Consejo de Seguridad, que a mi parecer tiene la función más importante de la ONU. Hemos dicho que básicamente la ONU tiene por antecedente la Sociedad de las Naciones, ¿cierto? Y esta Sociedad de las Naciones tenía dos funciones: hacer que los alemanes cumplan el Tratado de Versalles y mantener la paz y seguridad internacional. Profe, ¿cómo sé que es su antecedente? Es que ya no existe el Tratado de Versalles, pero ¿qué nos queda? Mantener la paz y seguridad internacional. Y si tú buscas el documento de la ONU, te dice, el principio base, o sea, lo principal, lo primordial para la ONU, su principio fuente es mantener la paz y seguridad internacional, es decir, evitar una tercera guerra mundial. Y esa función primordial, prácticamente el fin de la ONU, se lo han encomendado al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se encarga de mantener la paz y seguridad internacional. Profe, ¿cómo va a cumplir esa función? Acuérdate, lo cumple emitiendo recomendaciones. Y te coloco recomendaciones en este apartado, en este lado, de forma vertical, porque no es el único órgano que emite recomendaciones. Otro órgano que también emite recomendaciones, como lo ves acá, es el Consejo Económico y Social. ¿De qué se encarga el Consejo Económico y Social? Lo que dice su nombre, la economía y la sociedad. Sencillo. El Consejo Económico y Social se encarga de preservar la economía, la sociedad, y le agregamos algo extra, el medio ambiente. Y el Consejo de Seguridad se encarga de brindarnos seguridad, mantener la paz y seguridad internacional. Prácticamente cada uno hace lo que dice su nombre. Y ambos, para cumplir con sus funciones, emiten recomendaciones. Diferencia, que el Consejo de Seguridad emite recomendaciones obligatorias. Emite recomendaciones obligatorias. En cambio, el Consejo Económico y Social emite recomendaciones no obligatorias. Es decir, si quiero lo cumplo, si no quiero no lo cumplo.
Me explico. Ejemplo de consejo de seguridad. Mire, puede ser que el Estado peruano le deba $300.000 a Chile. Y al deberle $300.000 a Chile y no querer pagarle, los chilenos mandan un memorando, un ultimátum y dicen, Estado peruano, si no me pagas los 300.000 soles o dólares en esta semana, yo me voy a cobrar con territorio peruano. O sea, invasión. El Estado peruano se tensa ante una posible invasión de Chile y empieza a buscar aliados. Chile, al enterarse de esto, también empieza a conseguirse sus propios aliados. Es un ambiente de tensión, un ambiente propicio a la guerra. ¿Quién tiene que intervenir? El Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad interviene para evitar estas guerras. ¿Y qué va a hacer? Va a emitir recomendaciones. Se va a la génesis, al origen, al Estado peruano. Le dice, Estado peruano, todo se ha originado porque tú no quieres pagar los $300.000. Así que te recomiendo que le pagues a Chile los $300.000 que le debes. Profe, es una mera recomendación. Sí, pero esa recomendación, acuérdate que es obligatoria. Si es que no lo cumple, le cae sanción pecuniaria y sanción administrativa por parte de la ONU. Así que el nombre es recomendación, pero más parece un mandato. En cambio, si hablamos del Consejo Económico y Social, ahí sus recomendaciones no son obligatorias. Nos vamos con el medio ambiente. Un ejemplo. Puede que el Estado peruano esté talando árboles a sobremanera, tanto así que se reduce brutalmente las áreas verdes. ¿Quién interviene? El Consejo Económico y Social. Y le dice, Estado peruano, te recomiendo que tengas un plan de acción. Por cada 50.000 árboles que tales, en otra zona planta 100.000. Profe, es una mera recomendación. Bueno, sí. Acá sí hablamos de una mera recomendación, porque no es obligatorio. Si quieres, lo haces. Si no quieres, no lo haces. Entonces, la UNSA te puede preguntar, ¿cuál de los órganos de la ONU emite recomendaciones que son obligatorias? Consejo de Seguridad. ¿Cuál emite recomendaciones que no son obligatorias? Consejo Económico Social. ¿Cuál de los órganos de la ONU emiten recomendaciones? El Consejo de Seguridad y Consejo Económico y Social. Y se encargan básicamente de lo que dice su nombre, mantener la paz y seguridad internacional, y el otro de preservar la economía, la sociedad y el medio ambiente. Listo. Pasamos, Consejo de Administración Fiduciaria. Esta se va a encargar de preparar territorios para que obtengan posteriormente su autonomía. Mire, acá requiero su atención. Mire, al video. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, algunos estados quedan completamente divididos. Puede que este sea un país, el país A. Al inicio de la guerra, no sé si ustedes sepan, Alemania y Rusia eran aliados. Y los alemanes y los rusos se empezaban a dividir países. Decían, esta tajada para ti, esta tajada para mí, esta tajada para otro aliado. Un país A quedaba dividido en 3 territorios. Y cuando terminó la guerra, todos esperamos que esos 3 territorios se vuelvan a reunificar formando el país A. Pero uno de esos territorios decía, no, yo ya no quiero formar parte del país A. Yo quiero que se me reconozca como un nuevo país. La ONU le aconseja y le dice, pero no tienes base económica, no tienes bandera, no tienes himno, no tienes escudo, no tienes reconocimiento como un nuevo país. Eres solamente un territorio y por ende te pueden colonizar. Pero no te preocupes, el Consejo de Administración Fiduciaria te va a proteger para que nadie te colonice hasta que tu territorio alcances tu autonomía, o sea, seas reconocido como un país autónomo. No sé si se me entiende. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Correcto. De eso se encarga el Consejo de Administración Fiduciaria,
de preparar territorios hasta que posteriormente obtengan su autonomía. Cosa que eran 11 territorios que estaban en busca de su autonomía, pero esos 11 territorios ya obtuvieron su autonomía en el año de 1994. Por eso, si la UNSA te pregunta, ¿cuál es el único órgano de la ONU que actualmente ya no cumple funciones? Que ya no sirve para nada, que está inactivo. Hablamos del Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Desde qué año? Desde el 94, porque ya cumplió con su función. Ahorita está estancado, ya no hace nada. Siguiente, la Secretaría. La Secretaría es el trabajo diario, o sea, todos los trabajadores de la ONU forman parte de la Secretaría. Los obreros, los que están haciendo informes, trabajando de secretarios, los que van a los países a tocar la puerta y decir, ¿estás cumpliendo con los mandatos de la ONU? Todos esos trabajadores, esos más de 30.000 trabajadores según la UNSA, forman parte de el órgano de la Secretaría. Y por último, pero no menos importante, es el más importante a nivel judicial. El más importante es este, pero a nivel judicial es este. ¿Por qué? Hablamos de la Corte Internacional de Justicia. Como toda corte, ¿de qué se debe encargar? Toda corte se encarga de resolver problemas, resolver conflictos. Es decir, si yo pongo mi denuncia y voy hasta la corte porque me han robado, es porque yo me siento intranquilo. Me conflictúa que el delincuente ande suelto por las calles y yo quiero que la corte resuelva ese conflicto. O si es que yo compro una casa, hago un pago de 50.000 soles por un terreno y no me entregan las escrituras, me conflictúa y llevo el caso ante la corte. Quiero que la corte resuelva ese conflicto porque me apena dormir en la calle. Yo quiero utilizar ese terreno. Entonces, básicamente, siempre las cortes de justicia, se van a encargar de resolver conflictos. Esa es su función, resolver conflictos. Y esta corte no es la excepción. ¿De qué se va a encargar la corte? La corte, que tiene una función contenciosa, se va a encargar también de resolver conflictos. Pero acá vamos a decir qué tipo de conflictos. La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de La Haya, va a resolver conflictos de Estado versus Estado. Estado versus Estado. O sea, Perú versus Chile, Argentina contra Colombia, Venezuela versus Ecuador, Camerún versus Nigeria. Si hay un conflicto entre estados, lo resuelve la Corte de La Haya, la Corte Internacional de Justicia. Solo conflictos entre estados. Por ejemplo, por el año 2014, por ahí, hubo un conflicto entre Perú y Chile por el tema marítimo. Se reconoció las 200 millas marítimas y cada país tenía que trazar desde su litoral las 200 millas que le pertenecía de mar. Así que el Estado peruano trazó sus 200 millas y cuando lo hizo, Chile, que está bajito de nosotros, dijo, te has equivocado. Estás abusando de tus 200 millas. Te olvidas que nuestro territorio es un poco inclinado y tenemos que seguir ese margen de inclinación. Así que si tú te das cuenta, dijo, toda esta porción de mar que tú creías tuyo es mía. Y hubo un problema por el mar. Profesa un conflicto entre estados, Perú versus Chile. ¿Dónde lo resolvemos? Ante la Corte de La Haya. Luego de ese conflicto aparece Bolivia y Bolivia le dice, ¿sabes qué, Chile? Quiero mi salida al mar. Porque cuando eso era territorio peruano, o sea, antes de que tú, Chile, le quites Arica a Perú, los peruanos me habían hecho una concesión, una salida al mar por un contrato de 20 años. Y ahora que tú les has quitado ese territorio, por derecho consuetudinario, o sea, por costumbre, merezco que me sigas dando una salida al mar. ¿Y Chile qué dijo? No, absolutamente
No. Nosotros no somos como el Estado peruano. No regalamos terreno. Conflicto. Bolivia quería su salida al mar. Chile le dijo que no. Bolivia versus Chile. ¿Dónde se resuelve? Corte Internacional de Justicia de la Haya. Esa fue pregunta de admisión. En se pregunta, si mal no recuerdo. Decía, ante la solicitud de Bolivia ante el Estado chileno por su soberana salida al mar, este es un conflicto que tiene que resolverse ante, y la respuesta era, Corte Internacional de Justicia de la Haya. Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Listo? Profe, ¿por qué usted tan obsesivo, con tanto ahínco, tanto ímpetu, me recuerda que la Corte Internacional de Justicia resuelve conflictos entre estados? ¿Que tenemos otra corte? Sí, tenemos otra corte. Tenemos nosotros. ¿Qué otra corte tenemos? ¿Quién me dice? ¿Qué otra corte existe a la cual nosotros pertenecemos? Aparte de la Corte Internacional de Justicia del Haya. Aparte de esa corte que resuelve conflictos entre estados, nosotros vamos a tener una segunda corte, que es esta de acá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me explico, miren, para que se entienda mejor. Miren acá. Miren, el Estado peruano pertenece a dos organizaciones internacionales. Pertenece a la ONU y pertenece a la OEA. La ONU, ¿qué significaba? Organización de las Naciones Unidas. ¿Y la OEA qué significa? Organización de Estados Americanos. Es decir, la ONU es a nivel mundial, de todas las Naciones Unidas en el mundo. La OEA es una organización de solo Estados americanos a nivel continental. Solo le compete al continente americano. ¿Perú está dentro de América? Sí. ¿Perú está dentro del mundo? Sí. Nos compete ambas organizaciones, una a nivel mundial y otra a nivel continental. La ONU crea su documento que reconoce derechos a nivel universal, la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene 30 artículos. Y la OEA no se queda atrás. La OEA dice, yo también voy a crear mi documento que reconozca derechos, solo para el continente americano. Y crea su famosa Convención Americana de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos. También conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Pregunta de admisión. Literal, esa fue una pregunta de admisión. Decía, la Convención Americana de Derechos Humanos también es conocida como alternativas, respuesta, Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque se firmó en San José, Costa Rica. Por eso lleva ese nombre. Y cuenta con 82 artículos. Entonces miren acá. La ONU tenía 6 órganos, ¿cierto? Los que vimos hace un ratito. Dentro de esos órganos teníamos a la Corte Internacional de Justicia, que tenía una función contenciosa, o sea, resolvía conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Conflictos entre estados. Perú versus Chile, Bolivia versus Chile, Argentina contra Colombia, Venezuela versus Ecuador, Francia versus Inglaterra, qué sé yo. Corte Internacional de Justicia resuelve conflictos entre estados. Y dentro de la OEA no vamos a encontrar 6 órganos, sino solo 2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profe, ¿para qué sirve la Corte Interamericana? ¿También resuelve conflictos? Sí, mira, igualito. Función contenciosa, porque es una corte. Y como corte también va a resolver conflictos. ¿Pero qué tipos de conflictos resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Va a resolver conflictos de persona versus Estado. Individuo versus Estado.
¿Qué, profe? ¿Yo puedo denunciar al Estado peruano? Sí. ¿Cuándo? Cuando el Estado peruano vulnera tus derechos y no te los repone. O sea, no te protege, no te cuida. Básicamente nosotros hemos dicho que el ser humano viene con derechos y el Estado solamente reconoce esos derechos porque te busca proteger. Ahora imagínate que el Estado no te protege. Básicamente, ¿para qué serviría? ¿Cierto? En esos casos tú puedes denunciar a tu propio Estado. Hubo un caso conocido, se llamó el caso Blue Marine. Lo vamos a tergiversar quizás por un caso de discriminación. Miren, Juan estaba caminando rumbo a su casa cuando pasó por la frontera de una comisaría. Juan es de tez morena y los policías eran un poco racistas, un poco mucho, tanto así que lo empiezan a molestar, lo insultan, le chiflan. No contentos con eso, lo esposan, lo enmarrocan, lo llevan dentro en una carceleta, lo desvisten, le echan agua helada y lo empiezan a golpear con sus varillas. Tantos golpes recibe Juan que le quiebran su brazo y su pierna y le rompen 5 costillas. Y pensando que el tipo ya estaba muerto, agarran el cuerpo y lo lanzan a la torrentera. Pero Juan no estaba muerto, Juan estaba inconsciente y después de algunas horas recobra la conciencia. Algunos pueblerinos lo ayudan y Juan dice, yo quiero justicia, ¿cierto? Porque ese es delito, abuso de autoridad y lesiones graves. Juan dice, yo quiero justicia, voy a poner mi caso a conocimiento de las autoridades y va ante el juez penal. Le cuenta su caso y el juez penal le dice, ¿sabes qué? Para mí los policías son inocentes, porque acá hay una autopuesta en peligro. Todos en Arequipa sabemos que en esa comisaría están los policías más racistas de la historia. Tú eres de tez morena, te has podido dar la vuelta a la manzana. ¿Por qué has pasado en su frontera? Tú te has autopuesto en peligro y el derecho no protege al suicida. Para mí los policías son inocentes. Listo. Entonces Juan se queda como un sinsabor, ¿cierto? Y dice, bueno, puede que se hayan equivocado estos jueces. Voy a apelar que mi caso llegue a la Corte Superior. 3 magistrados de acá de Arequipa. Listo. Y los jueces de la Corte Superior te dicen lo mismo. ¿Sabes qué, Juan? Para mí los policías son inocentes. Es más, acá hay un caso de legítima defensa. Tu presencia misma constituye una agresión para la policía. Ellos han tenido que repeler esa agresión que es tu presencia y por eso te han retirado a la torrentera. Hay un caso de legítima defensa, los policías son inocentes. Entonces Juan se queda con un sinsabor aún más grande y dice, no puede ser. ¿Qué está pasando con el Estado? Me voy a la última instancia de justicia, me voy hasta la Corte Suprema, viajo a Lima, donde están los 5 magistrados más doctos de todo el Perú. Y cuando llega a la Corte Suprema, vía casación, los jueces de la Corte Suprema le dicen lo mismo. ¿Sabes qué, Juan? Mira, acá los policías son inocentes, ellos estaban expresando, es parte de su derecho cultural. Además, ¿por qué pasas por ahí? Si podías darte la vuelta a la manzana, ¿por qué el gusto de pasar por su frontera? Te has expuesto en peligro, para mí también los policías son inocentes. Pregunta, en lo penal, ¿hay algo más que hacer ahí? ¿Qué dicen? ¿Algo más puede hacer Juan? No, ¿cierto? Ya agotó todas las instancias. Y al agotar todas las instancias, ya no puede hacer nada dentro del Estado peruano. Profe, ¿dónde tiene que ir? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte es la única que resuelve conflictos de persona versus Estado. El caso sería Juan versus Perú. Así que, pues te decía, es importante que sepas la función de las cortes. La Corte Internacional de Justicia de La Haya resuelve conflictos entre estados. Perú versus Bolivia, Argentina contra Colombia, Camerún versus Nigeria, etc. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve conflictos de persona versus Estado.
Los González versus México. Qué sé yo, los Hernández versus Perú. Persona versus Estado. Hubo un caso muy conocido allá en Estados Unidos, que fue el caso de Elizabeth Lenahan versus Estados Unidos. Ocurrió que Elizabeth era una chica que se metió con un tipo golpeador. El tipo la golpeaba todos los días. Y ella tuvo la idea, así entre comillas, la grandiosa idea de pensar lo siguiente. Si le doy hijos a este sujeto, puede que me deje de golpear, porque puede que se vuelva a enamorar de mí. Y tuvo 3 hijas con este abusador. Pregunta, ¿el tipo la dejó de golpear? ¿Cambió por obra y gracia del Señor? No, ¿cierto? El tipo seguía golpeándola. Y no solamente ahora la golpeaba a ella, sino también golpeaba a sus hijas. Tanto así que Elizabeth Lenahan decide terminar su relación, pone su denuncia y el juez le dice, medidas de protección. El tipo no se puede acercar ni a ti ni a tus hijas a menos de 100 metros de distancia. Y no te preocupes, si es que se acerca, tú llamas a la policía y la policía le interviene. Elizabeth Lenahan, con toda esa confianza en su estado norteamericano, siguió haciendo su vida. Hasta que al pasar un mes, al ir a recoger a sus hijas al colegio, el auxiliar le dice, no están sus hijas, el padre ya vino por ellas. Elizabeth entra en ansiedad. Llama a la policía, le cuenta lo sucedido y la policía le dice, pero señora, no moleste, es el padre de las niñas, tiene derecho a pasar tiempo con ellas. Y plan le cuelga la llamada. Pasan 3 horas y Elizabeth, más preocupada aún, vuelve a llamar a la policía. Y la policía le vuelve a decir, pero señor, es el padre de las niñas, mire, ¿por qué es cargosa? Mire, deje que el padre pase tiempo con las niñas. Si es su padre, ¿qué de malo puede ocurrir? Y le cuelgan la llamada. A las 3 de la madrugada, logra convencer a la policía que vayan a su casa y están ahí a la espera de las niñas. Cuando llegue el sujeto, su expareja, conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, con las 3 niñas en los asientos traseros del vehículo. Al ver a la policía, el sujeto se altera, saca su arma y empieza a disparar. La policía, al ver esto, también dispara. Y en ese fuego cruzado mueren las 3 menores. ¿Culpa de quién es? En este caso, ¿a quién le atribuimos la culpa? Correcto, la poli, ¿cierto? Si la policía desde la primera llamada hubiese hecho algo al respecto, se hubiese podido evitar todo este asunto. Y es más, ese no fue tanto el problema fue que cuando Elizabeth dijo, quiero que se investigue el caso, porque puede que mis hijas hayan muerto por balas de mi expareja o balas de la policía. ¿Qué dijo el Estado norteamericano? No, vamos a suponer que murieron por balas de tu expareja. A mi policía no la metas acá. Cerramos el caso, no se hace necropsia, listo, asunto olvidado. Elizabeth Lenahan cargosa que quería y el Estado le dijo no, no y no, así como Kuczynski. Tanto así que Elizabeth Lenahan, al no sentirse respaldada por su propio Estado, ¿dónde tuvo que acudir? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se resuelve conflictos de persona versus Estado. El caso se llamó Lenahan versus Estados Unidos. Entonces, acá hay un dato adicional. Profe, yo voy ante la corte, pero ante la corte pongo mi denuncia. No, la denuncia la pones ante la comisión, porque la comisión tiene una función protectora. Protectora en su vertiente de política, o sea, realiza informes para ver si todo está yendo bien en los estados de América, o función cuasi contenciosa. ¿Qué significa cuasi contenciosa? Casi contenciosa. Casi resuelve conflictos. ¿Por qué? Porque la comisión de lo único que se encarga es de recepcionar las denuncias. Nada más, recepciona las denuncias.
En el caso de la señora Lenahan, ¿dónde puso su denuncia contra Estados Unidos? En la comisión. Pone la denuncia, la comisión la lee, dice, es cierto, acá se ha violado derechos humanos, y lleve el caso ante la corte. Y acá ya se resuelve el conflicto. Estas son dos cosas diferentes. Ante una institución pones la denuncia y la otra institución, que es la corte, ya resuelve el conflicto. Lenahan versus Estados Unidos. Bien, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta, duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no haya quedado bien claro? ¿Dudas, dudas, dudas, preguntas? No, listo. Bien, excelente. Entonces ya sabemos los órganos de la ONU y para qué sirve cada uno. Acuérdate que hay dos cortes. La Corte de La Haya le pertenece a la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pertenece a la OEA. Una resuelve conflictos entre estados y la otra resuelve conflictos de persona versus estado. Ahora ya terminamos de hablar de la ONU. Ya con eso completamos todo acerca de la Organización de las Naciones Unidas. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar del documento más importante que te reconoce derechos en todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, creada el 10 de diciembre de 1948. Mire, profe, ¿qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? La Declaración Universal es un documento. Antes que nada es un documento, porque es un periódico en sí. Salió así, como tú ves en la imagen, salió en un periódico. Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí estaba, artículo 1, artículo 2, artículo 3. ¿Cuántos artículos tiene esta declaración? 30. 30 artículos, o sea, 30 derechos humanos. Este documento sirve de plan de acción global para el reconocimiento de derechos humanos en el mundo. O sea, gracias a este documento se van a reconocer derechos humanos en el mundo. La pregunta es, chicos, ¿la Declaración Universal de Derechos Humanos es fuerte o débil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fuerte o es débil? ¿Qué piensan? ¿Por qué le atinarían? Alonso varias veces ha hecho esa pregunta. Te ha metido letra muerta y al final te dijo, ¿tiene fuerza o es débil? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Este documento, que es el más importante porque reconoce derechos a nivel mundial, ¿tiene fuerza o es un poco débil? ¿Qué dicen? Por ahí dicen fuerte. Este documento es débil. Profe, ¿por qué es débil si usted me ha dicho que es el más importante que reconoce derechos a nivel universal? Es que no es obligatorio. Y esa fue pregunta de admisión. No obligatorio, te lo escribo acá, no obligatorio, o es lo mismo que decir no vinculante, no vincula. Te lo escribo en el chat. No obligatorio o no vinculante. Es decir, por más que suene bien, suene bonito, suene atractivo, yo te lo puedo recitar porque es una declaración, es algo declarativo, enunciativo, es poesía. Yo te puedo recitar tus 30 derechos, no es obligatorio. Si un Estado quiere, lo cumple, y si no quiere, no lo cumple. Profe, pero el Estado peruano se ha suscrito, sí, pero no es obligatorio. Si quiere, lo respeta, si no quiere, no lo respeta. Por eso es débil, porque no es vinculante. Acá está. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento débil, porque no es obligatorio. Y por eso se van a crear otros documentos para darle fuerza. Esos documentos se llaman pactos. Si la UNSA te pregunta, ¿para qué sirve un pacto? El pacto sirve para darle fuerza a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que este es demasiado débil. Y los pactos son fuertes porque los pactos sí son obligatorios. ¿Cuántos pactos tenemos? Tenemos dos pactos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Te suena algo civiles y políticos?
¿A qué generación suena civiles y políticos? Se relaciona a la primera, correcto, Angie, a la primera generación. Y económicos, sociales y culturales, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, correcto, Brian Roth, a la segunda generación. Por eso yo les decía, tienen que saber ubicar los derechos en sus generaciones. La clase pasada lo practicamos. El derecho a la vida, primera generación. O la UNSA te puede preguntar, ¿qué pacto lo protege? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿El derecho al trabajo a qué generación pertenece? Segunda. O te pueden preguntar, ¿qué pacto lo protege? Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos sí son obligatorios. Profe, ¿y qué me dicen los pactos? Lo mismo que te dice la declaración. Los mismos derechos que tú encuentras acá, los encuentras acá en estos dos pactos, divididos en estos dos pactos, en el reconocimiento y de actuación. Pero estos ya son obligatorios. Por eso le dan fuerza a la declaración. Profe, y si son obligatorios, ¿alguien se tiene que encargar de supervisar que se cumplan? Sí. A ese grupo de especialistas que se encargan de supervisar la aplicación de los pactos, o sea, van a los estados, tocan la puerta, Estado peruano, ¿cómo estás cumpliendo este pacto? ¿Estás respetando el derecho a la vida? ¿Qué políticas has tomado para que no se discrimine? Los que van y se aseguran de que se cumplan los pactos porque son obligatorios se llaman comités. Y si tenemos dos pactos, tiene que haber dos comités. Dos comités. Los comités se encargan de supervisar la aplicación de los pactos, ya que el pacto es obligatorio. El comité que se encarga de supervisar que se aplique este primer pacto de civiles y políticos es el Comité de Derechos Humanos. Y el comité que se encarga de que se aplique este segundo pacto de económicos, sociales y culturales es el comité que lleva su mismo nombre, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, declaración débil, los pactos le dan fuerza, porque son obligatorios. Y quien se encarga de supervisar esa aplicación se llaman comités. Y las convenciones, porque para la UNSA hay 3 tratados importantes. La UNSA te va a decir, nosotros manejamos 3 tratados. ¿Qué es un tratado? Un acuerdo de voluntad. Y tenemos 3 tratados importantes, te dice. Las declaraciones, la declaración, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos, como esos 2 que tenemos, y las convenciones, como las que estás viendo acá, estas convenciones. Así que en la UNSA se manejan 3 tratados, son los más comunes. Declaración, pacto y convención. Tratado es genérico, todo acuerdo de voluntad. Y dentro de los tratados tenemos 3 tipos: declaración, pacto y convención. Diferencias: la declaración es débil, pacto es fuerte. ¿La convención para qué sirve? Eso vamos a ver ahorita. Una convención sirve, como tú lees acá, para ampliar el panorama de mis derechos. Así lo dice la UNSA. Yo prefiero decirle para profundizar acerca de mis derechos, pero la UNSA dice para ampliar tu panorama acerca de tus derechos. O sea, saber un poco más. Profe, no entiendo. ¿A qué se refiere? Mira, tú lees la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuántos artículos hemos dicho que tiene la declaración? ¿Cuántos artículos, chicos? 30, ¿cierto? 30 artículos. Y tú estás leyendo los 30 artículos de la declaración. Dice, artículo 1, tenemos derecho a la vida. Artículo 2, derecho a la no distinción, ya sea por raza, color, sexo, idioma, religión, condición política, social, económico, cualquier otra índole. Y te detienes en el artículo 2 porque no lo has entendido. Porque lo vuelves a leer y dices, artículo 2, no discriminación, ya sea por raza. ¿Qué es la discriminación racial? ¿Existen las razas?
históricamente o es una construcción social? Y de ser ese el caso, ¿hay razas superiores y razas inferiores? ¿O todas las razas valen lo mismo? ¿Y por qué se genera entonces, si valen lo mismo, por qué se genera la discriminación racial? ¿Cómo perjudica la discriminación racial? ¿Y cómo se puede combatir esa discriminación racial? Profe, la declaración solamente me denomina 30 artículos. Derecho a la vida, no discriminación por raza, color, sexo, idioma, etcétera. Pero yo ni siquiera entiendo esos artículos. Yo quiero profundizar acerca de la discriminación racial porque no lo entiendo. Para eso existen las convenciones, para que tú amplíes tu panorama acerca de ciertos derechos, para que conozcas un poco más. Ahora, creamos una convención que solamente te hable de la discriminación racial, un documento que solamente te va a hablar de eso. Se crea la convención para eliminar toda forma de discriminación racial. Profe, es más, mire, yo ni siquiera entendí el artículo 1 que decía derecho a la vida. ¿Qué pasa cuando se mata? Es más, ¿qué pasa cuando se mata en masa? Fujimori mata a bastantes personas. Creamos una convención que solamente me hable de eso. Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio. Sigo leyendo. Artículo 2, no discriminación por raza. Ya hay una convención. Color, sexo. Me detengo en sexo. Hombre y mujer. Dicen que la mujer tiene menos derechos que el hombre. Quiero que alguien me explique eso. Creo una convención que solamente me hable de la discriminación hacia la mujer. Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Y así voy creando convenciones sobre algunos derechos para saber qué es lo que quieren decir. Convención sobre derechos del niño, etc. Te pongo estos 4 como ejemplo porque son los 4 que le interesan a la UNSA. Pregunta. De estos 4, ¿cuál es el más importante? La del niño. Correcto. Excelente, Lucía. La Convención sobre Derechos del Niño. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la más importante? ¿Por qué no la mujer, que es un tema que está en boga? Porque los niños como que representan el futuro. Esa es una buena respuesta porque cualquiera podría pensar el interés superior del niño. Es más, la UNSA te preguntó acerca de eso y la mayoría marcó por el interés superior del niño. Decían porque el niño es la base de la sociedad, es el futuro del país, es el fundamento de la familia, etc. Pero acá vamos a aclarar un cierto aspecto. Si tú lo piensas bien, todas las convenciones te dicen eso. Porque cuando se habla de discriminación racial, no solamente se discrimina por razas al adulto, también al niño. Y en esta convención también te dicen, no discrimines al niño, que es la base de la sociedad, la base de la familia. Igual con la discriminación hacia la mujer. No solamente se discriminan mujeres adultas, sino también niñas. Y esta convención también te dice lo mismo. No discrimines a la niña porque la niña es la base de la sociedad, el futuro, de la familia, etc. Igual con el genocidio. No solamente se mata gente adulta, se mata niños. No mates al niño porque es la base. Mira, desde ese punto de vista, prácticamente todas las convenciones te dicen lo mismo. Así que por ese lado no podemos ir. Es un tema un poco más de forma, no tanto de fondo. Profe, entonces, ¿por qué la Convención sobre Derechos del Niño es la más importante? Por una sola cosa así de irrisoria. Miren, porque es la única que ha tocado el proceso de desarrollo humano. O sea, es la única que ha estudiado al hombre en su crecimiento, desde niño hasta llegar a ser adulto. ¿Que profe, solo por eso? Sí, solamente por eso es la más importante. Acá está. Miren, cuando se habla de la convención, por ejemplo, contra la discriminación racial, se decía, no discrimines a la señora, no discrimines al niño, al joven. No, mira. Igual con la discriminación contra la mujer. No discrimines a la anciana, a la niña, al adolescente. Pero cuando hablamos sobre la Convención de Derechos del Niño, es la única que lo toca en orden. Te dice, no discrimines al niño o protege al niño.
que todavía no tiene un completo desarrollo físico ni mental, pero va a llegar a ser adolescente. Va a alcanzar un desarrollo de su personalidad hasta convertirse en joven, completando su desarrollo psicosomático, llegando a ser adulto. No sé si se entiende. Solamente por eso es la convención más importante y más ratificada, porque es la única que le interesó ir en orden, desde niño hasta llegar a ser adulto. Profe, ¿cómo le llama la UNSA a eso? Y fue pregunta de admisión. Justamente lo que les decía. La mayoría ahí también se equivocó y es razonable, cualquiera hubiese marcado eso también, interés superior del niño, pero es más importante y más ratificada solamente porque es la primera en tocar el proceso de desarrollo humano, desde niño hasta adulto. ¿Listo? Acuérdense entonces, vamos en orden. La Declaración Universal hemos dicho que es débil. Para darle fuerza están los pactos. Si yo quiero ampliar mi panorama sobre mis derechos, tenemos a las convenciones. Y la convención más importante y por ende la más ratificada es la Convención sobre Derechos del Niño, la cual se crea el 20 de noviembre de 1989. ¿Cuántos artículos tiene? Tiene 54 artículos. Y en esos 54 artículos te repite lo mismo, te dice, el niño tiene los mismos derechos que el adulto. Lo mismo, son iguales. Solamente que el niño todavía no ha alcanzado un pleno desarrollo físico ni mental. Y por ende, amerita especial protección. Nada más. 54 veces te dice lo mismo. Hay que proteger al niño porque el niño es la base de la sociedad, solamente que no se ha desarrollado físico ni mentalmente completo y por eso hay que darle especial protección. ¿Y por qué es la más importante de la historia? Porque es la única que toca el proceso de desarrollo humano. Listo. Además, si no te hubiese quedado en claro que esta convención, pese a que 54 veces te ha dicho que el niño es la base de la sociedad, es lo más importante, etcétera, no te hubiese quedado en claro que el niño vale oro, te anexan 3 protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un procedimiento, ¿cierto? Algo a seguir. Primer protocolo, sobre la participación del niño en conflictos armados. ¿Qué te dice? Imposible. Un niño no puede participar en conflictos armados. Solo participan mayores a 18 años. Primer protocolo. Segundo protocolo, sobre la venta, prostitución y pornografía infantil. ¿Qué te dice? Esta es una realidad. No solamente en los países de tercer mundo, sino países de primer mundo. Son los que más consumen pornografía infantil y venta de niños y prostitución infantil. No sé si ustedes ahora lo han visto con el caso de Jeffrey Epstein, que estaba muchas veces en boga. ¿Han escuchado el caso de Jeffrey Epstein? El tipo que se suicidó estando en la cárcel, que el suicidio fue un poco increíble, por así decirlo. No se cree realmente. Él tenía un búnker, ¿cierto? Un búnker donde llevaba niños para que funjan la labor de mozos, pero también eran abusados. Lo que me llama la atención a mí es cómo es la psicología de la víctima. Yo les pregunto, ¿quién es víctima? ¿El que se siente víctima o a quien le dicen, tú eres víctima? ¿Quién es realmente víctima? ¿El que se siente víctima o el que le dicen, oye, tú eres una víctima? ¿Qué creen? Porque es interesante la pregunta. El que se siente víctima, tú eres una víctima, se siente víctima. Es un poco complejo, porque miren, y yo les explico este tema del caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tenía un modus operandi. Las víctimas que él escogía eran niños y niñas de 11, 12, 13, 14 años. Me confundí. La pregunta era si la víctima realmente es
quien se siente una víctima o cuando te dicen tú eres víctima? Esa es la pregunta. Jeffrey Epstein escogía, como les menciono, así, niños, niñas de 11, 12, 13 años. Y él se aparecía como su salvador, porque su modus operandi era escoger a esos niños que tenían carencia económica, problemas familiares, sus padres ausentes, etc. Y él se aparecía como un salvador. Les decía, ¿te falta pagar tu pensión? No te preocupes, yo te lo pago. ¿Te faltan tu mochila y tus útiles? Yo te lo compro. ¿Te falta pagar la pensión de tu colegio? Acá está. ¿Te falta movilidad? Tu carro. Se aparecía como un salvador. Y todo eso a cambio de que él sea como su enamorado y accedan a tener relaciones sexuales. ¿Qué ocurre? El problema es que los niños tenían 11, 12 años y el tipo tenía 38 o 40 años. Diferencia de edad. Al pasar el tiempo y cuando ya cayó su red de pederastia de este tipo, se buscaron a las víctimas, a los niños de 11, 12 años que actualmente tienen 25, 26 años, y se les dijo, oye, tú eres una víctima de este pederasta, tienes que ir a declarar, tienes que ser testigo de los hechos horribles que hizo este sujeto. Y estas personas dijeron, no, ¿por qué voy a declarar en contra de Jeffrey Epstein si fue mi primer amor, si fue mi protector, si fue la única persona que me quiso cuando nadie más lo hizo? Y el periodista les dice, oye, pero tú tenías 12 años, el tipo tenía 40. Y no solamente él abusó de ti, sino que te llevó a una isla y ahí hizo que otros abusen de ti. Y el sujeto decía, no era mi voluntad porque yo lo quería. Y yo lo hice por amor, así como él hacía cosas por amor por mí. Pues yo les decía, miren, ante nuestros ojos, nuestro punto de vista, el tipo es un pederasta, porque el tipo tenía 40 y los niños tenían 11 y 12 años. Para nosotros son víctimas, pero tú a ver, pregúntale si se siente víctima. Ellos no se sienten víctimas, sienten que eso es lo más normal del mundo. Es más, lo quieren a Jeffrey Epstein. Pues decía, ¿quién es realmente una víctima? ¿A quien señalamos y le decimos, oye, tú eres víctima? ¿O los que se sienten víctimas? En este caso, para ser objetivos, sí son víctimas, pero la psicología es tan fuerte que esta víctima no puede reconocer que lo es. Por eso digo, ¿qué tan fuerte es la psicología humana? Entonces, visto ese caso de Jeffrey Epstein y los casos de pederastia, el segundo protocolo te dice, es una realidad. Sí existe la venta, prostitución y pornografía infantil y por eso tenemos que erradicarla. Y por último, el tercer protocolo te dice sobre el procedimiento de comunicación cada vez que se vulnere un derecho del niño. ¿Qué ocurría? Cuando se vulneraba un derecho de acá, de este niño, de este menor, se ponía una queja ante el Comité de Derechos del Niño. Oye, mire, el Estado no está haciendo nada y a los niños se les está perjudicando con tal situación, ponías tu queja. Y te respondían después de 15 años, cuando el niño ya dejaba de ser niño, ya tenía sus veintitantos. Por eso el tercer protocolo te dice, vamos a mejorar eso. Cada vez que hay una queja, vamos a responder más rápido. El procedimiento de comunicación cada vez que se vulnere un derecho del niño va a ser más sencillo. ¿Listo? Esos son los tres protocolos que se anexan a la Convención sobre Derechos del Niño. Pese a que 54 veces te dicen lo importante que es el niño, te anexan esos tres protocolos, esas aclaraciones, esos reforzamientos. ¿El niño puede participar en conflictos armados? Imposible, solo mayores de edad. Sobre la venta, prostitución y pornografía infantil, es una realidad, hay que erradicar. Sobre el procedimiento de comunicación, ya que no sea tan complejo, hay que hacerlo más sencillo. Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? Para terminar, algo que no se haya entendido. Listo, ¿todo claro entonces? Bien, perfecto. Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas al respecto, si todo quedó claro, hasta acá nos quedamos el día de hoy. La siguiente clase ya ingresamos con el tema de participación ciudadana, vemos algunos mecanismos y todo lo relativo a ese tema. Bien,
Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego con todos.